Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a empezar. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a empezar entonces. Antes de... Solo vamos a dar un tiempecito a sus compañeros para que puedan ingresar. Solo quiero recordar dónde nos quedamos en la clase anterior. Estuvimos hablando del conocimiento científico y el conocimiento cotidiano. No sé si platicamos sobre las características, la diferencia entre uno y otro. ¿Se recuerdan? No, Lick, no vimos las características. No, las diferencias. La diferencia. Perdón, la diferencia. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a... Vamos a continuar, sé que están ingresando, perdón, pero vamos a... Bueno, vamos a continuar con tenemos el conocimiento científico. El conocimiento científico se adquiere a través de la investigación científica. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el conocimiento científico y el cotidiano? Entonces, ahí es, el conocimiento científico se enmarca generalmente en las características esenciales de los objetos o fenómenos. En cambio, el conocimiento científico tiene un alto grado de sistematización y generalización. Son abstractos y para considerarlos ciertos se exige su verificación práctica. Entonces, esa es la diferencia esencial entre un conocimiento y el otro, ¿verdad? Aquí vamos a hablar sobre el conocimiento científico. Solo permítanme porque es que están ingresando. Bueno, entonces, acá estamos en el conocimiento científico, ¿verdad? Dice, el conocimiento científico es el resultado de la aplicación consecuente de un método especial llamado método científico, el cual posee como elementos esenciales la observación intencionada y minuciosa de fenómenos, objetos, procesos, etcétera, la formulación de problemas e hipótesis, de la creación de modelos y su estudio, la experimentación y la revisión, análisis y síntesis minuciosa
de la información existente sobre el objeto que se investiga. Si se dan cuenta, aquí cuando hablamos del conocimiento científico, ¿verdad? Dice que para poder adquirir el conocimiento debo de aplicar el método científico, ¿va? Y que este método científico posee elementos esenciales como la observación intencionada y minuciosa. Cuando hablamos de esto es porque en el conocimiento empírico solo nos da, veo yo el problema y nada más, ¿verdad? ¿Sí? O sea, veo el problema, obviamente adquiero un conocimiento, sí, está pasando esto, ¿verdad? En cambio, en el método científico, no, ¿verdad? Esa observación, o sea, eso que yo estoy viendo, ya lo voy a hacer intencionada, yo voy a buscar, ¿verdad? Obviamente el conocimiento cotidiano me sirvió a mí para identificar el problema, pero a través del método científico, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a ir a ver ese mismo problema, pero ya con la intención minuciosa de analizar ese fenómeno objeto, ¿verdad? O problema X, Y o Z, ¿sí? Y eso, al hacer esa observación intencionada y minuciosa, me va a exigir, ¿verdad? Elaborar o formular un problema, ¿sí? Y al contener el problema, eso me va a obligar también, si se dan cuenta, a formular una hipótesis. O sea, debo de responder a aquel problema, ¿verdad? Decir, aquí hay un problema X, Y o Z. Bueno, este problema surge por, ¿verdad? ABC, ¿sí? Eso es lo que trata de explicar, o sea, es lo que nos lleva a adquirir ese conocimiento científico, ese del porqué de las cosas y para qué de las cosas, ¿verdad? Eso va encaminado a analizar al fenómeno objeto en sí para poder identificar, ¿verdad? Analizar, estudiar, revisar, ¿verdad? La información que tiene o que tengo, ¿verdad? Sobre el objeto que yo quiero investigar o aquel fenómeno que estoy investigando o aquel problema que estoy investigando. Los resultados más relevantes para la aplicación de este método consisten en, ¿verdad? Revelar la diferencia de los fenómenos u objetos y la relación entre ambos. O sea, ir identificando cuál es la diferencia entre A y B y en qué se relaciona, cuál es el punto de partida de ambos, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que nos va a ir ayudando. Entonces, por eso aquí habla de la caída de una piedra, el movimiento orbital de una luna alrededor de la Tierra, las distancias, ¿verdad? Las distintas enfermedades. Todo eso tiene una explicación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esas diferencias, ¿verdad? Tengo que ir viendo y cuál es la relación que existe entre uno y otro, entre un problema y el otro, entre un objeto y el otro, ¿verdad? Entonces, el objetivo del conocimiento científico, ¿verdad? Es el que me va a permitir explicar el origen de los fenómenos, tanto naturales como sociales, así como predecir el comportamiento. Solo voy a predecir el comportamiento de aquel fenómeno o objeto, ¿sí? Perdón, es que están ingresando algo. Bueno, Chao. Sí, buenas. Vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, ese objeto del conocimiento científico, ¿verdad? Entonces estamos hablando, ¿verdad? Vamos a ver, así como predecir el comportamiento de los mismos. O sea, el objetivo del conocimiento científico es eso, anticipar, ¿verdad? Establecer por qué pasa esta situación o por qué pasa esta situación, ¿sí? La aproximación más exacta de conocimiento a la realidad objetiva está en función de, ¿sí? La disponibilidad de recursos. O sea, obviamente eso va a estar condicionado. Va a depender mucho de con qué cuento yo. Si cuento con recursos, tanto teóricos, metodológicos, técnicos, ¿verdad? ¿Sí? Tengo conocimiento, ¿ya?
sea, ahí habla, tengo conocimiento mental del sujeto cognoscente, dice, tengo conocimiento de esto, o sea, me gusta, o sea, yo estoy inmerso dentro del problema, ¿sí? Yo lo he vivido, a eso se refiere. Generalmente el hombre en su actividad cognitiva relacionada con los objetos y fenómenos de la naturaleza parte de conocimientos previos sobre ellos, que le sirven de guía en la formulación de teorías científicas. Esos conocimientos preliminares se superan a medida que avanza la investigación, surgiendo nuevos planteamientos que integran, enriquecen o amplían los anteriores. O sea, la idea del método, de este método, o sea, científico, el conocimiento científico, es ir evolucionando, ¿verdad? Y por eso es que esto se va a caracterizar, porque esos conocimientos son tentativos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tiene que superarse, ¿verdad? Yo digo, adquiero el conocimiento, pero puede ser que en el caminar de la investigación vaya teniendo una nueva percepción de aquel fenómeno o aquel objeto, ¿verdad? Están sujetos siempre a revisión, ampliación o modificación. No son absolutos, definitivos e inmutables. O sea, que ese conocimiento que nosotros tenemos o que vamos adquiriendo no son absolutos, ¿verdad? Yo no puedo decir, yo ya lo sé todo. No, porque puede ser que en un momento determinado la teoría que yo estudié evolucionó, y al evolucionar, obviamente, ¿verdad? Va a ser distinto, va a variar. Por eso es que no podemos decir que ese conocimiento es absoluto, siempre va a estar sometido a una comprobación, ¿verdad? Siempre va a ir evolucionando. Siempre las teorías van avanzando, ¿sí? Se van adaptando a la realidad, al igual que las normas, las leyes, ¿verdad? Las leyes se van, ¿verdad? Una ley de 30 años atrás, posiblemente ahora en esta sociedad es inoperante, ¿ya? Va evolucionando, está mutando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a depender mucho del grupo social, a dónde se creó, por qué fue que se surgió esa ley. Igual es la teoría, ¿verdad? Las teorías van evolucionando. Por eso es que, por ejemplo, cuando yo hago una investigación, puede ser que esa investigación, en un momento determinado, esa investigación, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Hoy la hice de una forma, pero 10 años posteriores, eso ya es distinto, porque va evolucionando, va mutando, ¿verdad? Voy a tener nuevas teorías comprobadas que me van a dar una perspectiva distinta, ¿sí?, a la que tenía cuando se hizo la primera investigación. Y es por eso que, por ejemplo, yo puedo hacer un trabajo de investigación con las conclusiones o con las recomendaciones de una tesis. Yo agarro una y digo, voy a investigar esto porque para mí esta no es, ¿verdad? Esta afirmación que se está haciendo no es correcta, ¿verdad? Entonces ya empiezo ahí, como decía anteriormente, de forma minuciosa a analizar, ¿verdad?, la situación, y voy a ir utilizando el método científico, ¿verdad?, que es el que me va a permitir elaborar ese procedimiento para poder llegar a una conclusión distinta, ¿sí? Bueno, y por comprobar lo contrario a lo que se está afirmando, ¿sí? Están sujetas a modificaciones, lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Entonces, caemos que al método científico, dice, trata de explicar las complejidades de la naturaleza de una forma replicable o repetible, ¿verdad? Entonces, y usar estas explicaciones para adelantar predicciones útiles. O sea, el método científico me va a ayudar a poder decir, ¿verdad? ¿Sí? Esto que está pasando, que pasó hace 5 años, está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Podría ocurrir en otro momento de la historia, ¿sí? Dice, proporciona un proceso objetivo para hallar soluciones. O sea, las soluciones siempre van a ser hipótesis. Son esas soluciones
que obviamente emergentes, ¿verdad? La hipótesis, por ejemplo, es algo que surge como respuesta a la existencia de un problema. Decía yo en la clase anterior, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un atentado en la Roosevelt, ¿verdad? ¿Sí? Si hay un atentado en la Roosevelt, ¿qué es lo que va a decir el Ministerio Público? ¿Sí? Podía formar una hipótesis, ¿verdad? Que esa respuesta que es necesaria para explicar ese momento, ¿verdad? Trágico que ocurrió. Entonces, podría ser por el demasiado parqueo, demasiado tráfico, perdón, se aprovecharon para robarle el teléfono. Estoy afirmando que es, ¿verdad? Delincuencia, robo de vehículo o robo de teléfono, ¿sí? Ahí estoy afirmando, esa es una hipótesis. Obviamente, esa hipótesis debe ser comprobada, ¿verdad? Entonces, para ser comprobada se necesita de un método. Ese método es científico, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones son las que nos va a permitir a nosotros, ¿verdad?, llegar y adquirir ese conocimiento, ¿verdad? Dice, los científicos deben evitar que sus preferencias no contaminen las interpretaciones. Cuando se habla de que, por ejemplo, el investigador, ¿verdad?, no debe de contaminar, puede ser que el problema que se esté investigando, yo como investigador lo viví en carne propia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de ser lo más objetivamente para que esa investigación no sea contaminada e interprete teorías de una forma distinta, de una forma sesgada a mi conveniencia, ¿sí? Entonces, los científicos utilizan modelos para sus descripciones, especialmente aquellos que pueden servir para hacer predicciones que se puedan evaluar mediante la observación o la experimentación. La hipótesis es un argumento que no ha sido sustentado ni rechazado por algún experimento o investigación. Lo que les decía anteriormente, o sea que la hipótesis son argumentos, ¿verdad?, que nos van a permitir a nosotros ir identificando del porqué, ¿verdad?, del porqué de las cosas. ¿Sí? Entonces, aquí, obviamente, cuando nosotros hablamos de esos argumentos siempre van a ir en sentido afirmativo. Vamos a afirmar algo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y dice que no han sido sustentados ni rechazados por algún experimento o investigación. Significa que una hipótesis que ya fue sometida a investigación no puede ser utilizada en una investigación nueva, ¿sí? Porque ya fue sometida, ya fue descartada o ya fue comprobada, ¿sí? Yo lo que puedo hacer en una investigación ya realizada es investigar aquellas afirmaciones que hace el investigador, ¿verdad? Puedo agarrar una de esas afirmaciones y provocar otra investigación, pero no puedo utilizar su hipótesis, por ejemplo, propia. Por ejemplo, cuando uno hace recomendaciones, por ejemplo. Cuando hago una recomendación, yo puedo venir a agarrar esa recomendación y decir, no, eso está mal, por X o Y. Y ahí empiezo yo con mi proceso de investigación, ¿verdad? Bueno, teoría. ¿Cómo se define la teoría? Como un modelo o marco de referencia, lógicamente consistente para describir el comportamiento de ciertos fenómenos natural o social. O sea, la teoría es la que nos va a explicar, ¿verdad? La teoría a través de la teoría es que nosotros vamos a llegar a una conclusión y vamos a explicar por qué el comportamiento, por qué el problema que se está investigando. Ahí es donde, esa es la teoría, ¿verdad? Sí, entonces, no sé si tienen alguna duda hasta ahorita en este momento. ¿No? Bueno. No, licenciado. Ok. Seguimos. Bueno, vamos acá. Entonces, características del método científico. Estas son las características del método científico. Dice que hay una estrecha unidad entre la teoría y el método.
En un sentido más general, es el medio para alcanzar un objetivo determinado, procedimiento para ordenar la actividad. O sea, el método es un procedimiento que va a permitir ordenar cada una de las actividades que se van a realizar, ¿sí? Cuando hablemos cuando nosotros elaboremos un plan de investigación, ustedes deben de hacer paso por paso cada una de las actividades que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista filosófico, reproduce en el pensar el objeto que se estudia. O sea, el método dice, reproduce en el pensar el objeto que se estudia, ¿sí? Es objetivo. O sea, el método científico es objetivo, ¿verdad? O sea, quiere decir que debo de determinar que ese método, ¿verdad?, sea el apropiado para hacer esa investigación, que sea el apropiado para investigar al objeto, que sea el apropiado para investigar al fenómeno, ¿sí? Y eso va a depender mucho, ¿verdad? Va a depender mucho del tipo de investigación que se va a realizar. Así es como yo voy a ir identificando el tipo de métodos, ¿sí? Bueno. Lo otro es el objetivo, porque dice aquí el quinto, porque el conocimiento universal, dice, ¿verdad?, es el materialismo dialéctico y sirve de base a los métodos de la ciencia particular. Lo integran las leyes objetivas de la realidad, ¿verdad? Entonces, cuando aquí hablamos, dice, estudia objetos específicos. A través de este método yo voy a ir a estudiar un elemento específico, ¿verdad? No puedo, o sea, yo puedo hacer una investigación multidisciplinaria, pero debo de saber manejar, ¿verdad? Porque por ejemplo, si mi investigación va a ser social y económica, debo de tener bien claro que para el tema económico, ¿verdad?, el método que voy a utilizar es el que está relacionado con esa actividad económica que se está investigando, ¿sí? Y si es social, el método que voy a utilizar es el que está íntimamente relacionado con esas actividades. Y pueden ser varias, no es que sea solo un método. O sea, en una investigación yo puedo usar varios métodos, ¿verdad?, que vamos a enlistarlos más adelante, y que obviamente va a depender del tipo de investigación para establecer qué tipo de métodos vamos a ir utilizando, ¿ya? Está constituido por principios, leyes y categorías, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí es donde se da una estrecha relación con estrecha unidad con la teoría, ¿verdad?, o las teorías que existen. La hipótesis y los modelos son explicativos e incluyen el criterio de predicción, ¿verdad? O sea que cuando yo estoy afirmando, estoy diciendo, es que esto pasa porque ABC, ¿sí? Va en un sentido afirmativo, pero también debo de explicarlos, ¿sí? El otro es que la dialéctica es el método o instrumento para la transformación del mundo, ¿sí? O sea que a través del habla, del habla, obviamente eso me va a ayudar a mí a transformar, a evolucionar, ¿verdad? Entre más yo estudio, entre más yo leo, entre más yo me relaciono con personas que tengan ese conocimiento, ¿verdad?, sobre lo que yo estoy investigando, voy a ir evolucionando, ¿verdad? ¿Sí? El método dialéctico científico se haya contrapuesto a la dialéctica idealista y a las metafísicas. ¿Qué significa? Que va a depender mucho de qué tipo de investigación realice para determinar qué tipo de vocabulario, qué tipo de palabras voy a ir utilizando en mi investigación. Si yo estoy haciendo una investigación jurídica, obviamente el vocabulario va a ser el tecnicismo jurídico, ¿verdad? Aquí, si es científico, pero aquí no vamos a hacer nosotros una investigación científica porque no estamos estudiando medicina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que tengamos claro esos puntos. Y caemos al proceso del conocimiento. ¿Dudas anteriores? ¿No?
Bueno. Bueno, Vamos a seguir. Yo creo que hay muchos No, licenciado, gracias. muchos ya están cenando, pero bueno, vamos a seguir. Miren, el conocimiento, dice, es el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia del hombre. Vea, yo sí quiero que, por favor, efectivamente ustedes están tomando fotos, pero yo sí necesito que entiendan los conceptos porque mis exámenes son de razonamiento, son de entender cada uno de estos conceptos. ¿Oyeron? Para que puedan ustedes tener presente eso. ¿Sí? No es de solo leer y memorizar, porque yo la memoria no. ¿Verdad? La memoria no la voy a evaluar. ¿Sí? Voy a evaluar el manejo de conceptos que ustedes tengan, ¿verdad? Si los comprenden, ¿sí? Si cuando yo digo algo saben de qué estoy hablando. Bueno, el conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia del hombre. En otras palabras, dice, es la reproducción de los objetos, fenómenos o procesos de la realidad en el cerebro del hombre, que es donde radica la conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el conocimiento? Debo de entender qué es, ¿verdad? Dice que es el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia del hombre. Dice, es la reproducción de los objetos, ¿sí? ¿Alguien? ¿Y qué me iba a decir? Todo lo que conocemos. Todo lo que conocemos, ¿sí? Así es. Decía yo, por ejemplo, si yo digo reloj, ¿verdad? Y ahí es donde yo quiero que ustedes vean, cuando yo digo reloj, cada uno tiene una imagen, una reproducción, pero eso va a ser de acuerdo a su realidad, ¿verdad? A su experiencia, ¿verdad? Y eso hace que ese reflejo sea objetivo, ¿ya? Es propio, ¿ya? Porque cada uno de ustedes que escucharon el concepto van a tener un reflejo de un reloj distinto, que va a depender mucho de su realidad. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver en investigación? ¿O esto qué tiene que ver en derecho? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean un problema, ese problema es suyo, es de ustedes, es real, porque ustedes lo están viendo. Puede pasar toda la clase viendo el mismo problema, pero lo va a ver desde una perspectiva distinta. ¿Por qué? Porque esa persona cuando ve el problema, lo refleja en su conciencia y ¿qué va a pensar? ¿Sí? Va a enlazar ese objeto o ese fenómeno o ese problema de acuerdo a lo que él ha experimentado con relación a ello. Por eso es que lo va a reflejar de esa forma, ¿sí? Entonces, cuando habla ahí, la finalidad, ¿verdad? El fin es alcanzar la verdad objetiva acerca de los objetos o fenómenos, ¿verdad? De la realidad, ¿sí? Cuando vemos qué es realidad, entender como todo aquello que existe fuera y con independencia de la conciencia del hombre, o sea, desde el punto de vista del individuo, algo real. Por eso es que en la investigación ustedes deben de hacerlo sobre un problema real, ¿sí? ¿Por qué? Y ese problema es real y además de ser real, es objetivo. ¿Será que podrían apagar el micrófono, por favor? Gracias. Bueno, entonces, va a depender mucho de quién vea el problema, ¿verdad? De la realidad de la persona o del contexto, del lugar donde se ha identificado al problema, ¿sí? Reflejo, dice reflejo. Es uno de los conceptos fundamentales de la teoría materialista, ¿verdad? El reflejo psíquico surge como resultado de la incidencia o estímulo de los objetos sobre los sentidos que constituye el aparato reflejante de los animales y del hombre, ¿sí? O sea, es uno de los conceptos fundamentales de la teoría materialista, el reflejo.
Ahora, el reflejo psíquico surge del resultado de las incidencias o estímulos de los hombres sobre los sentidos, que constituye el aparato reflejante de los animales y del hombre. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que yo voy a actuar, ¿verdad? Voy a actuar con base a estímulos y va a depender mucho de mi realidad, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que son muy sensibles a lo caliente, demasiado sensibles, ¿verdad? Entonces, hay unas personas que son sensibles al frío y otros al calor, ¿sí? Ahí están actuando por estímulos, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a nosotros a permitir tener un contexto, ¿verdad? Obviamente, para poder identificar esas características, ¿verdad? O esos elementos, ¿verdad? De forma minuciosa, porque eso me va a servir para elaborar una investigación, establecer el problema, darle respuesta anticipada a ese problema y saber qué es lo que debo de hacer para comprobar si lo que estoy haciendo es lo correcto o no, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos lo que es la conciencia, que es el conjunto de procesos psíquicos que participan activamente y que producen al hombre a comprender el mundo objetivo y su ser personal, ¿sí? Conjunto de procesos psíquicos que participan activamente y que producen al hombre a comprender el mundo objetivo y su ser personal, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es la conciencia? Es interno de la persona. Eso me va a decir, a ver, participar activa, ¿verdad? Y comprender el mundo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo? Bueno, yo puedo tener, por ejemplo, decía yo en la clase anterior, tener conciencia. Conciencia es yo sé que si hago esto, ¿verdad? La consecuencia es esto. Si yo hago A, la consecuencia es B. Si hago Y, la consecuencia es Z. ¿Sí? Eso es la conciencia. ¿Sí? Es algo interno. Podemos entender a la conciencia como la manifestación del nivel supremo del desarrollo de la materia. En este proceso, la conciencia y el lenguaje han ejercido una influencia primordial, especialmente en la formación del pensamiento lógico. También pueden ser actos de la conciencia. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, que si digamos también pueden ser los actos de uno. Así es. Por ejemplo, decía yo, por ejemplo, ustedes se van a evaluar. Va a depender de ustedes, ¿verdad? Si consultan el libro, si consultan el texto de las diapositivas, ¿verdad? Para contestar su examen, ¿sí? Entonces, eso ya es interno. Obviamente el resultado va a ser diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lo que están consultando todo eso, se les va a pasar el tiempo, ¿ya? Entonces, la conciencia es algo interno, ¿sí? Tenemos el materialismo dialéctico, refiere a que el lenguaje se haya ligado al pensamiento directo e indisolublemente sólido. O sea, es esta conexión, ¿verdad? Esencial entre uno y otro es lo que determina el papel que el lenguaje desempeña en el conocimiento, ¿verdad? O sea, que dice que el lenguaje con el pensamiento están directamente vinculados, ¿verdad? ¿A qué? Lo que yo digo, o sea, para que yo pueda decir algo, pueda expresar, tengo que pensar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace, eso hace que lo que se esté expresando tenga coherencia o no coherencia, ¿sí? Y el pensamiento refleja que es el reflejo en la mente humana de la realidad material que nos rodea. Es lo secundario respecto a
dicha realidad y posee un carácter ideal. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a hablar algo sobre la conexión entre la mente y la realidad material, ¿verdad? Y cómo es que se evidencia, ¿verdad? Y cómo es que eso se evidencia. Por ejemplo, el primero es que en el pensamiento, como proceso, es el proceso a través del cual se refleja la realidad de manera generalizada e inmediata. O sea, quiere decir que, así como yo le decía, reloj, ¿verdad? Ya hubo un proceso en su mente que refleja esa realidad, refleja la imagen, ¿verdad? La imagen del reloj, pero esa es inmediata porque es lo primero que van a ver ustedes y va a depender, ¿verdad? De qué es lo que en su mente está, qué es lo primero que se les viene a la mente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, porque aquí no les estoy diciendo yo reloj de pared, ¿ya? ¿Sí? Yo solo dije reloj y muchos van a ver en su mente distintos tipos o distintas imágenes de reloj. Ya saben de qué se está, a qué me estoy refiriendo. Y, por ejemplo, viéndolo en la práctica donde ustedes van a hacer una investigación, ustedes van a observar, ¿verdad? O sea, van a observar algo que está pasando, porque está hablando de algo real, ¿verdad? Y cada uno va a ver el problema de acuerdo a su realidad, ¿verdad? Porque yo puedo estar aquí observando a alguien que está tirando basura a un costado de mi casa y ustedes también, pero mi realidad es distinta a la de ustedes, ¿sí? No sé si me logro explicar ahí, ¿sí? Ahí va a ser distinta, ¿sí? Entonces, lo otro es que en el pensamiento surge, en el pensamiento que surge en la mente del hombre, o sea, ese pensamiento surge en la mente del hombre, ¿verdad? Obviamente, porque es producido en el cerebro de la persona, ¿sí? O sea, cuando yo les decía a ustedes, reloj cada uno en su mente, surgió, se reproduce, ¿verdad? Una imagen y va a depender mucho de eso, de su realidad, ¿sí? Entonces, y ahí sale el otro, cualquier pensamiento que surja en la mente del hombre, tanto como su contenido como su forma, no es más que un reflejo de lo que ya se vivió, de lo que ya conozco, ¿sí? Entonces, ese pensamiento va a reproducir, ¿verdad? Es que se reproduce, se va a transmitir, el individuo lo va a transmitir, ¿verdad? De una forma material o de una forma como ellos lo vivió, o como él lo vivió, o como él lo vio, o como él lo apreció, ¿verdad? Y obviamente está relacionada con la palabra que yo estoy diciendo, ¿ya? Porque si yo digo reloj de pared, ya esa combinación me hace que la mente vea una imagen distinta a la cual que yo diga libro, por ejemplo, ¿ya? Va a haber, o sea, va a depender mucho de qué es lo primero que ustedes tengan, lo más inmediato. Esa imagen va a venir. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque si se recuerdan, en la investigación se tiene que hacer un análisis minucioso del fenómeno objeto, ¿verdad? Y va a depender mucho de esa realidad. Lo que significa que cuando yo observe, vea algo, ¿sí? Cuando yo observe o vea algo, debo de ser tan minucioso de ver ciertas características, ciertos elementos que me van a permitir a mí elaborar, ¿verdad? En mi mente, conceptos, palabras, imágenes que me van a permitir elaborar un planteamiento del problema y a la vez, como ya hice un planteamiento del problema, ya voy a poder responder anticipadamente para poder avanzar en mi investigación
e ir formándome una idea a través de las teorías, ¿verdad?, existentes del por qué el comportamiento del fenómeno o el por qué el problema se está dando, ¿verdad? Obviamente, con base al contexto del lugar donde yo estoy apreciando la existencia de ese problema, ¿sí? Entonces, ya visto esa parte, ¿verdad? O sea, de esa conectividad que hay entre la dialéctica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, venimos nosotros y ya avanzamos y determinamos que existe un problema por A, B, C, D, ¿verdad? Y eso me va a ayudar a identificar las situaciones, ¿verdad? Esas situaciones que por ejemplo, permitan darle respuesta, o sea, a ese problema y verificar si es cierto o no, ¿verdad?, esa afirmación que en su momento se dio, ¿ya?, que esa es la hipótesis, ¿sí? En consecuencia, el hombre no habrá podido consolidar y transmitir su experiencia si no hubiera dominado un medio de comunicación de valor pleno, un medio de intercambio de pensamiento, y este medio lo constituye el lenguaje. El lenguaje ha permitido además consolidar los éxitos de la actividad cognitiva del individuo. O sea que a través de la conversación, a través de el acercamiento con personas que manejan un tema X o Y, es que nosotros vamos a ir avanzando o evolucionando, ¿sí? Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda? ¿O ya estoy solo yo? No, listo, ven. ¿Usted? Todo bien, todo correcto. Ustedes ya están cenando. Lick, Ya están haciendo, ¿sí? todo lo que dio o que nos explicó ahorita también viene en el libro. Ahorita vamos, sí está en el libro. Obviamente en la otra clase vamos a agarrar el libro y vamos a repasarlo, ¿verdad? Es como está acá. Y vamos a ir viendo, yo creo que el libro va más adelante. Esto que está aquí no está en el libro. Lo voy a conectar más en la otra clase para que ustedes vayamos de la mano. Bueno, obviamente más adelante ya está, creo que aquí cuando hablamos del proceso del conocimiento ya se van a hablar de algunos conceptos que están en el libro. ¿Ya? Pero sí voy a hacer la conectividad con el libro, creo que va a ser en la siguiente clase. ¿Sí? Esta parte es porque es algo, como le dijera yo, dirán ustedes, ¿para qué? ¿Para qué estoy escuchando todo esto que me está diciendo Lick ahorita, ¿verdad? Pero tiene su razón de ser. ¿Sí? Si se dan cuenta ahorita, por ejemplo, para que ustedes vean, en este momento voy a poner la siguiente diapositiva, que es donde ya entramos al grados o etapas del proceso del conocimiento. Y aquí ya vamos a ver algunos conceptos que están en el libro, ¿sí? Pero como en la sección anterior me quedé hasta esta diapositiva, yo sí vamos a ver si ustedes tienen algunas dudas, las conversamos y para no adelantarme, ¿verdad? Gracias, Lick. Buenas noches. Una consulta. Este material, por lo menos estas diapositivas, usted los va a compartir en Classroom. Micrófono apagado. Le preguntaba, Lick, estas diapositivas, ¿usted las va a compartir en la plataforma de Classroom? No se escucha, el licenciado tiene el micrófono apagado. Sí, sí la voy a compartir. La idea es que ustedes lo tengan, ¿verdad? Porque al final es el contenido de toda la clase, ¿verdad? Va a estar relacionado con el libro,
voy a ir viendo qué es lo que hace falta, al menos en el primer parcial, ¿verdad? Vamos a ir relacionando en el tema del plan de investigación. Creo que aquí hay uno, pero ese les va a servir como un ejemplo. Yo les voy a dar otro y para ir fortaleciendo. Pero si se va, ahí más adelante se van a dar cuenta que los conceptos son los mismos, las definiciones son las que van a variar un poco, pero al final lo que se pretende es que ustedes no memoricen una definición, sino que entiendan, ¿verdad? Entiendan los conceptos, ¿verdad? Que se están manejando. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver el tema de cómo es que, por ejemplo, aquí os voy a hablar de los grados o etapas del proceso de conocimiento, y hay un grado sensorial, un grado lógico, un grado práctico. Voy a explicar cada uno de ellos, y eso está en el libro, ¿verdad? Sí, ahí está en el libro. Entonces, vamos a ir entendiendo un poco el tema ese para que podamos, ¿cómo se llama? Tener un poco más entender un poco más el contexto, y así al momento de que se hagan las preguntas, ¿verdad? Obviamente se recuerden que las preguntas en el examen no van a ser preguntas de que ustedes van a escribir, sino simplemente van a ser preguntas donde ustedes van a escoger de las selecciones que yo les voy a poner. Pero para hacer eso, sí les advierto, tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque por el tipo o la forma de cómo se va a hacer el examen, la verdad es que ustedes tienen que manejar los conceptos, ¿ya? Y el tiempo que se les va a dar, tampoco ustedes no van a tener ni tiempo de consultar sus libros, ni nada de lo que tienen ahí, aunque son pilas de ustedes, ¿ya? Pero al final de cuentas, lo que se pretende, ¿verdad? Lo que se pretende con el examen es evaluar el conocimiento que ustedes adquirieron, ¿sí? No lo que ustedes, la habilidad tecnológica de cada uno de ustedes. Así es que vamos no sé si tienen alguna duda para seguirlas aclarando. ¿Sí? Muchas gracias. No, licenciado, muchas gracias. Bueno. ¿Sí estamos claros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Ok, entonces, primero Dios, el viernes estamos con ustedes a primera hora, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias por tener hambre. Gracias, licenciado. Ya tenía hambre, Lick. Feliz noche. Feliz noche.